tenemos el análisis desde la perspectiva de riesgos del famoso fraude de esquema Ponzi por Bernard Madoff. Este fraude cumple 15 años de haberse descubierto. En el 2023 cumple 15 años, ¿no? Es probablemente el fraude más significativo en términos de cuantía, ¿no?, de la historia financiera, ¿no? Curiosamente, es el fraude, uno de los fraudes más clásicos que hay, ¿no?, que es la defraudación a través del esquema Ponzi, ¿no? Es muy clásico, pero tiene sus particularidades, ¿no? Porque hay dos cosas que nos deberían llamar la atención como forma de aprendizaje de la historia, ¿no? Entonces, lo primero es, bueno, ¿cómo así se pudo hacer crecer este fraude tantos años, en tal magnitud, siendo un fraude tan básico y tan clásico y tan hiperconocido por todos, sobre todo en la industria financiera, ¿no? Porque, vamos a ver, si tú me dices, mira, es que el ciudadano de la calle no necesariamente sabe lo que es un esquema Ponzi, te creo y estoy de acuerdo. Pero cuando nosotros hablamos de la industria financiera sí conoce lo que es un esquema Ponzi y tiene el suficiente olfato como para poder darse cuenta que algo no está bien. Entonces, ¿cómo así pudo haber crecido tanto, no? Pero esa es la primera, o sea, una primera interrogante que vale la pena esbozar respuestas, ¿no? Hipótesis. Y la segunda pregunta importante, a mí me parece, es las señales de alerta, ¿no? O sea, las señales de alerta que se debieron ver, ¿no? Lo que nosotros hacemos en un análisis ex post es buscar aprender de la historia, ¿no? Obviamente, es una posición cómoda poder hacer un análisis después que algo ocurrió, ¿no?, sin estar, digamos, viviendo directamente el caso, ¿no? Pero el objetivo es ese, el objetivo es aprender para extrapolar esas ideas, porque hay algo que es muy cierto, y es que no es el primer caso y tampoco es el último. O sea, y esa parte es dolorosa, ¿eh? O sea, eh, no fue el primer caso, ni tampoco fue el último, ¿no? Entonces, motivo suficiente para seguir aprendiendo, sobre todo desde la perspectiva de gestión de riesgos, ¿ok? Por aquí me ponen, este es un caso donde funcionó perfectamente la sociedad de cómplices. Bueno, cuando hablamos de cómplices, pues hay que diferenciar, ¿no? El cómplice que sabía, porque había gente que sabía, y el cómplice que se hizo de la vista gorda, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues, este caso tiene sus particularidades. Vamos a comenzar, entonces. Bueno, aquí estamos hablando de un monto de 60.000 millones de dólares más o menos, ¿ok? Bueno, algo importante es que Bernard Madoff tenía dos negocios, ¿no? Un negocio verde y un negocio rojo, ¿ok? O sea, un negocio verdadero y un negocio, o sea, un negocio formal, lícito, que es el negocio de casa de valores, ¿no? Securities, y el negocio de asesoría de inversiones, que era un negocio que él hacía debajo de la mesa, ¿ok? Esa parte es importantísima, ¿no? Porque esto es como analizar a una persona que tenía doble personalidad. O
sea, por un lado, en su negocio real, en su negocio formal, colaboraba con los reguladores, hablaba de buenas prácticas regulatorias, daba charlas en los congresos, daba conferencias en eventos regulatorios, o sea, de hecho, la Security Exchange Commission lo consideraba muchísimo a él, ¿no? Fue uno de los fundadores del Nasdaq, estuvo en muchas juntas directivas de Nasdaq, ¿no? Y algo bien importante, en el negocio de securities, o sea, en el negocio en que él era simplemente un intermediario y atendía órdenes, compraba, vendía por órdenes de los clientes, en ese negocio donde trabajaban sus hijos, ¿no? En ese negocio él siempre cumplió su palabra, o sea, y siempre dio la cara, siempre tuvo buenas prácticas, siempre fue muy transparente con sus clientes, o sea, ese es un negocio, ¿no? Que pues se manejaba muy bien. ¿Okay? Y tenemos el negocio oscuro, que es el del otro lado de la asesoría de inversiones, en donde él invertía, o sea, asesoría, digamos que invertía el dinero de sus clientes, ¿no? Y les pagaba una, digamos, un rédito, ¿no? Les remuneraba con una rentabilidad exorbitante, inusitada y siempre positiva, ¿no? Entonces, y ese era el negocio oscuro, y ese era el esquema Ponzi, el negocio de la asesoría de inversiones, un negocio que normalmente está regulado, pero él no estaba inscrito en el regulador, ¿no? Y cuando el regulador llegaba y le preguntaba, oye, me han dicho por ahí que tú estás asesorando a clientes para inversiones, ¿no? Porque claro, o eres trader o eres asesor, ¿no? O si quieres puede ser las dos cosas, pero tienes que tener regulación para cada uno de los negocios y bien separados además, ¿no? Pero tienes que tener tu licencia para cada una de las dos cosas. Entonces él decía, no, yo no tengo este negocio de asesoría de inversiones. Entonces, digamos, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía era que los clientes de él eran asesores de inversiones registrados y regulados, ¿no? O sea, los negocios de él eran, pues, perdón, los clientes de él eran asesores que estaban regulados, ¿ok? Entonces era, digamos, los clientes finales, lo que tenían era una especie de intermediario, ¿no? Y entonces llegaba a través de estos fondos que se denominan fondos subordinados. ¿Subordinados por qué? Porque se subordinaban a lo que diga Bernard Madoff. O sea, él decía, vamos a invertir aquí, entre comillas, ¿no? Vamos a invertir aquí, vamos a invertir allá, y el que ponía el dinero se subordinaba a las decisiones que él tomaba. Entonces, estos eran fondos subordinados. Ahora, él comienza este negocio al principio con dinero de familia, amistades, ¿no? Friends and family, empieza a crecer así y pues esto sube como la burbuja. Ahora vamos a comentar por qué creció tanto, ¿no? Pero bueno, estos son los dos lados del negocio, ¿no? O sea, uno estaba en el piso 19, el otro estaba en el piso 17, ¿no? Al piso 17, que era el negocio oscuro de asesoría de inversiones, que era el esquema Ponzi, ¿no? Que era la estafa piramidal, no podía entrar cualquier persona. De hecho, sus hijos estaban prohibidos de entrar, ¿no? Eso ya es una señal de alerta, ¿no? O sea, es que no podían entrar, ¿no? No es que no podían preguntar, no podían entrar a la oficina del piso 17. ¿Okay? Entonces es un negocio secreto, un negocio oculto, un negocio ilícito. Y tenía toda una red de personas dedicadas a trabajar para que ese negocio ilícito no fuese descubierto. Tenía una mano derecha, Frank Di Pascali, que se las sabía todas, ¿no? Que era el rey de la falsificación, el rey del truco, ¿no? Entonces, cada vez que un cliente pedía un estado de cuenta, que pedía algo, que pedía una confirmación, que pedía, digamos,
una verificación en línea, ¿no? O sea, él se las arreglaba para darle la respuesta a los clientes. Y por lo menos con los clientes siempre pasó todas las pruebas, ¿no? De lo que se sabe, ¿no? Y entonces lo que hacían era una falsificación ex post, ¿no? Porque una de las cosas que más llamaba la atención es cómo así estos señores siempre están ganando, ¿no? O sea, ustedes saben que los instrumentos, los valores, suben y bajan de precio, ¿no? Entonces daba la casualidad que estos señores siempre vendían antes de que baje el precio. Y siempre compraban antes de que sube el precio. O sea, eran unos adivinos, y no eran unos adivinos, lo que hacían era una falsificación ex post, ¿no? O sea, lo que pasa en un negocio normal es que en función a las ganancias y en función a las pérdidas sale una rentabilidad. Ellos lo hacían al revés, ¿no? Decían, ¿cuál es la rentabilidad que debemos mostrar? Entonces, para mostrar esta rentabilidad, ¿en qué momento tenemos que comprar y en qué momento tenemos que vender? O sea, hacia atrás, ¿no? Entonces, reconstruían todas esas operaciones reconstruidas y que eran falsas, además, entraban a un sistema, tú los encontrabas en el sistema de cómputo, de esa manera, pues cualquier persona que pedía un estado de cuenta le podía decir, mira, estas fueron las inversiones, aquí ganaste. Entonces, al final, si tú ves el título de este documental es El monstruo de Wall Street. Madoff o Madoff, el monstruo de Wall Street. La palabra monstruo se explica desde dos perspectivas, ¿no? Desde una, digamos, de una perspectiva monstruosa, terrorífica, por todo el daño que causó a miles de personas, por todo, digamos, el impacto de su maldad, ¿no? Entonces, monstruo por ese lado, pero también coloquialmente se le dice monstruo a los que hacen las cosas bien, de manera excepcional, ¿no? O sea, yo podría decir, Lionel Messi es un monstruo, ¿no? Cristiano Ronaldo es un monstruo. ¿Por qué? Porque, pues, coloquialmente nos expresamos así, ¿no? Entonces, Madoff era un monstruo de las finanzas porque siempre ganaba, ¿no? Pero también ahora sabemos, desde que esto salió a la luz, que era un monstruo desde el otro lado del significado de la palabra. Entonces, bueno, ¿por qué funcionó tanto tiempo? ¿No? Esa es la primera pregunta que me gustaría responder. Bueno, ellos rechazaban fondos, ¿no? O sea, no aceptaban cualquier cliente, eh, vendían exclusividad, tanta exclusividad que lo pensaban para aceptarte. Porque yo creo que ellos se dieron cuenta y entendieron muy bien la psicología inversa, ¿no? Entonces, les voy a contar una anécdota de cómo yo entendí de estas cosas eh, y, y me voy a remontar hace muchos años, cuando tenía 18 años. Yo trabajaba como DJ los fines de semana y un día me contrata, viene un señor, me dice, mira, que necesitamos un DJ, ¿no? Para que ponga música en una discoteca en la playa. Entonces ahí te vamos a dar para que tú te quedes el fin de semana, hay un cuartito y ahí tú pones la música y te ganas un dinerito. Y yo con mis 18 años feliz, solamente trabajo los fines de semana, ¿no? En una discoteca en la playa, perfecto. Y la discoteca no tenía mucha pegada, era una discoteca muy grande, no llegaba mucha gente, llegaba como el 20%. Yo hacía mis mejores esfuerzos porque todas las miradas eran hacia mí, porque era el DJ de la discoteca. Entonces un día, y el dueño era un psicólogo. Entonces el dueño dice, ya no dejes entrar a nadie. Y la discoteca estaba al 20% de su capacidad. Y le dice al vigilante, ya no dejes entrar a nadie, está lleno. Y yo decía, este señor está loco, o sea, está dejando de vender, ¿no? No lo entendía.
Entonces, los muchachos que querían entrar a la discoteca empezaron a hacer una fila. Les vamos a avisar cuando puedan entrar, ¿no? No hay cupos, le dijeron. Y había muchísimos cupos. Empezaron a hacer una fila y yo fui testigo de cómo esa fila de 10 personas en 5 minutos se convirtió en una fila de 100 personas. En 5 minutos, ¿no? Entonces, y ahí entendí que funciona la psicología inversa. O sea, cuando a las personas le dicen no hay, bueno, quiero hacer fila, quiero ponerme en lista de espera para cuando se libere el espacio, ¿no? Y el señor llenó su discoteca y esa estrategia la empezó a hacer siempre. Y entonces me recordó mucho porque Bernard Madoff, cuando alguien le tocaba la puerta, él decía, no se puede. Y cuando insistían, dejaba que pongas algo. Entonces, era como, trabajaba con la psicología inversa, ¿no? Y entonces la gente quería depositar más y ver cómo aumentaba. Y eso llevó a que en algún momento, pues tenga eh, eh, una recepción incesante de clientes. Otra cosa importante es que Bernard Madoff se apalancó en su reputación, en la reputación que había ganado del otro lado del negocio, en el del color verde, en el negocio del corretaje. Ahí había ganado una buena reputación y en todo el rol que tuvo para desarrollar, impulsar el mercado de valores en Estados Unidos, sobre todo el Nasdaq, ¿no? O sea, a mí me parece que ahí, de hecho, él fue innovador, o sea, en el negocio verde, en el negocio real, en el negocio legal, él fue innovador en la tecnología, en el uso de la tecnología, ¿no? O sea, cuando llega el Internet, él, digamos, o sea, antes del Internet, las órdenes eran telefónicas, ¿no? Pero cuando llega el Internet, entonces todo empieza a interconectarse y él es uno de los que aprovecha la tecnología y se hace conocido por eso, ¿no? Y pues eso le genera también, obviamente, muchos negocios. Lo otro es una ola de fondos de cobertura, ¿no? O sea, un fondo de cobertura, o un hedge fund, por su término en inglés, un fondo de cobertura, es un fondo que se puso de moda en los 90s, se puso muy de moda. Es un fondo de cobertura, es un fondo que se protege en las pérdidas, ¿no? Entonces, se protege en las pérdidas, pero tiene una buena posibilidad de tener ganancias. O sea, ¿por qué se protegen las pérdidas? Porque compra unas opciones para vender a un precio determinado, de tal manera que si la bolsa cae estrepitosamente, tiene esa protección. Por lo tanto, el fondo de cobertura va a perder, o sea, con ese, digamos, mecanismo, va a perder. Si pierde poco o nada, pero va a aprovechar todos los momentos alcistas de la bolsa, ¿no? Entonces, es como un fondo que compra un seguro. Ese seguro es una opción de venta, una opción de vender los instrumentos no al precio al que, digamos, no al precio desplomado, sino a un precio que le genera, digamos, un cierto equilibrio. Por lo tanto, un fondo de cobertura es un fondo que tiene mayores posibilidades de ganar que de perder, ¿no? Pero la magia no existe en las finanzas, o sea, ese es el diseño, ¿no?, del fondo de cobertura, pero se puso muy de moda porque suena muy bien, ¿no? Digo, o sea, quiere decir que yo tengo posibilidades de ganar y posibilidades de perder, pues no tanto, y si pierdo no voy a perder mucho, ¿no? Entonces, estos fondos de cobertura se pusieron muy de moda, crecieron muchísimo, o sea, la gente se volvió loca buscando fondos de cobertura, fondos de cobertura, fondos de cobertura, con la aparición de los instrumentos derivados financieros, sobre todo las opciones, se impulsó mucho los fondos de cobertura y crecieron. Entonces estos fondos de cobertura crecieron tanto que en esa diversificación y al ver que estos fondos o esta modalidad que les ofrecía Bernard Madoff era una modalidad
muy conveniente para ellos, ¿no? Porque les levantaba considerablemente la rentabilidad. Entonces, pues, ese crecimiento de fondos también permitió que la estafa de Bernard Madoff pudiera crecer porque la demanda creció considerablemente, ¿no? Con estos fondos. Bueno, ellos crearon su propio software, ¿no? O sea, en el documental dicen algo interesante. O sea, tú no puedes ir al mercado tecnológico a comprar un software de falsificación, porque lo que hacían ellos era falsificar, ¿no? O sea, ¿cómo falsificaban? Creando transacciones ex post, ¿no? O sea, creando magia como si las transacciones se hubiesen hecho en ciertos días y por ciertas cantidades para que les dé la rentabilidad que ellos decían que tenían. Entonces, todo eso se tenía que sistematizar y crearon su propio software con analistas in-house. Incluso los analistas, cuando se dan cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no? Van y le piden un aumento, ¿no? Y se genera una situación de mucha tensión, ¿no? Porque prácticamente los amenazan con dejar de hacer lo que tenían que hacer y pues y denunciarlos, ¿no? Pero ellos estaban también metidos en el acto ilícito. Y curiosamente ellos piden, fíjense, ellos piden que les den el aumento de salario, ¿no? Pero que les paguen en diamantes, ¿no? O sea, porque entendían perfectamente. O sea, cuando ellos, en el momento que ellos piden que les paguen en diamantes, entendieron perfectamente de qué se trataba. Al final les pagaron efectivo y fue una negociación pues, que permitió que ellos pudieran seguir haciendo el fraude con el apoyo de estos analistas, ¿no? Bueno, y algo muy importante, ¿por qué funcionó tanto tiempo? Que probablemente es lo más importante, es que la Security Exchange Commission, el regulador, el supervisor, no hizo su trabajo. ¿No? No hizo su trabajo. Entonces, ahora vamos a empezar a ver las señales de alerta y ahí vamos a comentar que pues llegaron muchas denuncias, ¿no? Con documentos formales a la SEC y estas denuncias fueron desestimadas. ¿Okay? Esa es una lección importante porque nos deja enseñanzas y fíjense, o sea, yo les he dicho que lamentablemente ese no es el primer caso, tampoco es el último. Entonces, ¿cómo debería ser un regulador eficaz, ¿no? Para este tipo de casos? Se los voy a comentar al final de la presentación. Señales de alerta que aparecieron, ¿no? O sea, nunca se dio acceso electrónico. Ojo, que esto se descubre en el año 2008, ¿no? O sea, ya la década del 2000 en adelante es una década sumamente tecnológica, ¿no? Es una década en donde el Internet, los correos electrónicos, el Internet banking y todo eso es pan de cada día, ¿no? Pero nunca se le dio a los clientes un acceso electrónico. Mira, este es tu usuario, este es tu contraseña, o sea, se les dio unos digamos, estados de cuenta impresos, ¿no? Que además eran un poco, digamos, eran no convencionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una señal de alerta importante es que el modelo de negocios o el modelo de ganancias era permanente. Nunca perdían dinero, ¿no? O sea, el que está en cualquier negocio, y no estoy hablando de la bolsa de valores, que es un mercado por naturaleza volátil, el que está en cualquier negocio sabe que en todos los negocios se gana y se pierde, ¿no? Y los hombres de negocios tienen que tener la madurez para entender que ganamos y que también perdemos, ¿no? Y que tenemos que saber gestionar nuestros riesgos. Pero existe la posibilidad de perder.
Así son los negocios. ¿Ok? Entonces, pero este era un negocio en donde nunca perdían. O sea, todo era ganancia, 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 ganancia. Esa es una señal de alerta suficientemente fuerte para cualquiera, para los clientes, para los reguladores, para los competidores, para quien sea, es una señal de alerta eh, pues, muy poderosa. Muy poderosa, nunca perdían dinero, siempre estaban ganando, ¿no? Entonces, cuando tú ves un gráfico de movimiento bursátil, ese gráfico tiene, digamos, tiene como olas, ¿no? Subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Pero cuando tú ves el gráfico de las rentabilidades que declaraba el fondo de Madoff, era una línea de 45 grados. O sea, es el mundo maravilloso, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Tú te metes en esa línea y vas ahí para arriba siempre, ¿no? Ni siquiera con pequeños altibajos, no. O sea, era una línea casi perfecta. ¿Ok? Bueno, los estados de cuenta no convencionales, ¿no? O sea, una de las cosas que también aparece en el documental es que eh, ellos entregaban estados de cuenta que eran hojas con agujeros, ¿no? De esas de impresión, papel de impresión continuo. Eh, no, a diferencia, ¿no?, de otros asesores de inversiones que te presentan el logotipo, te presentan buen papel, ¿no? Te presentan un teléfono para que tú puedas llamar si tienes alguna consulta, para que te aclaren, ¿no? Entonces, donde se evidencia un poco, pues, se evidencia mucho más transparencia, ¿no? Y en muchos casos tienes un oficial de cuenta. Aquí no había un oficial de cuenta, ¿no? Simplemente el que pedía le daban su estado de cuenta. Y además le decían, no puedes decir a nadie que estás invirtiendo con nosotros, ¿no? O sea, entonces cuando alguien por aquí me mencionaba, me hablaba de la complicidad en el chat interno, entonces cuando a ti te dicen tú no le puedes decir a nadie de este negocio lícito, esa es una señal de alerta fuertísima. Y ya te conviertes en cómplice. ¿Por qué no lo puedes decir a nadie? Si no le puedes decir a nadie es que es ilícito, ¿no? Entonces ya ese es el punto de quiebre de la complicidad. ¿Cómo que no le puedes decir a nadie? No, no puedes ir a nadie. Entonces, ahí está la complicidad, ¿no? Bueno, entonces, otra señal de alerta, no le gustaban las preguntas a Bernard Madoff. Si alguien preguntaba, le discutía la estrategia del fondo de cobertura y él decía, no, tú estás preguntando mucho, ¿no? Mira, yo no tengo tiempo para responderte las preguntas, así que retira tu dinero. Y la gente, curiosamente, pero es increíble, la gente decía, no, 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 está bien, está bien. O sea, no querían retirar su dinero. Pero mira la psicología inversa, que era lo que te comentaba, ¿no? Les decía, retira tu dinero. No, no quiero, no quiero. O sea, cuando el sentido común te dice, si no te están respondiendo tus preguntas, que son razonables, lo razonable es que retires tu dinero. Pero la gente decía lo contrario, ¿no? Entonces ahí está el poder de la psicología inversa. ¿Ok? Otra señal de alerta es que habían bancos de inversión que no trabajaban con Bernard Madoff. Goldman Sachs, Salomon Brothers, no trabajaban con Bernard Madoff. Por lo menos es lo que aparece en el documental. Entonces, y uno dice, ¿por qué, no? O sea, a ver, o sea, algunos sí y ellos no. Entonces, las señales de alerta son situaciones inusuales, ¿ok? Pero no que este señor es el monstruo, o sea, no que este señor puede conseguir las mejores rentabilidades, no es que tiene una información de primera mano de lo que pasa en el mercado, o sea, y dos bancos de inversión importantes no trabajan con él. Eso es inusual, ¿no? Entonces, otra señal de alerta. Esto es lo que te decía, los bancos podían invertir en el fondo de cobertura de Madoff, pero no podían decirlo. O sea, podemos invertir, pero no lo podemos decir a nadie.
¿no? Claro, en los estados de cuenta no aparecía, ¿no?, inversión en fondos medios, ¿no? Aparecía inversión en otros fondos, ¿no?, de cobertura, que a su vez ponían su dinero en medios, ¿no? Entonces era como, este señor tenía como estos fondos de cobertura intermediarios. Algo muy interesante, no cobraba honorarios. O sea, él no cobraba honorarios, ¿no? O sea, simplemente decía, te pago esta rentabilidad, pero no cobraba honorarios. O sea, eso es, permitía que estos fondos de cobertura se lleven los honorarios que ellos cobran a los clientes, ¿no? Entonces, es como, asumo el riesgo, ¿no? Así que, sí, me llevo una parte de la rentabilidad, pero si no hay rentabilidad, trabajo gratis, ¿no? O sea, eso es bastante extraño, ¿no?, que no cobre honorarios. Y tenía una frase muy famosa cuando le hacían preguntas, porque le llegan preguntas por parte de los medios periodísticos, ¿no? De muchos, hasta los competidores, de los clientes, de todos, ¿no? Entonces él decía, no puedo decirte mi estrategia, es mi propia, ¿no? O sea, era un poco el mensaje misterioso. Él siempre jugó a ser una persona misteriosa. Entonces, yo no te puedo decir mi estrategia porque esa estrategia tiene un valor y ese valor es lo que me hace, pues, ser tan exitoso con la rentabilidad de mis fondos, ¿no? Eh, entonces, en el documental, y tengo una parte bien interesante, se habla de, se menciona el caso de Frank Cassi. Frank Cassi es un vicepresidente comercial de un fondo, lo contratan para que, pues, desarrolle productos, ¿no?, para los clientes, y entonces él empieza a hacer un benchmarking y descubre, ¿no?, descubre el fondo o el negocio de asesoría de inversiones de Madoff y ve las rentabilidades, ¿no? Consigue un estado de cuenta ahí que le pasa a uno de sus clientes y dice, bueno, o sea, uno de sus clientes le dice, no, pues, es que yo tengo alguien ya que me da mucha rentabilidad, entonces, así, bueno, entonces le comparte información y entonces él ve que realmente las rentabilidades eran fantásticas, ¿no? Entonces, él dice, bueno, si él lo puede hacer, yo o nosotros también lo vamos a poder hacer. Entonces va donde un matemático que trabajaba ahí, que es Harry Markopoulos, experto en operaciones con derivados, experto en matemáticas, experto en modelaciones, y le dice, oye, mira, tengo este caso y queremos que tú modeles, o sea, un fondo que compita con esto. Entonces Harry Markopoulos lo ve y después de 5 minutos le dice, este es un esquema Ponzi. O sea, un matemático que no hace el ejercicio matemático, sino que, pues, por intuición te dice, esto es. Entonces, Frank Cassi le dice, bueno, mira, tómate tu tiempo y ya, trájalo en la computadora y respóndeme en un par de días, ¿no? Porque la verdad es que no se podía creer que era un esquema Ponzi, ¿no? Por todo el prestigio que tenía Bernard Madoff, presidente de Nasdaq, o sea, un personaje. Entonces no se podía creer. Entonces decía, bueno, un par de días. Eh, y Markopoulos, después de 2 días, le dice, es un esquema Ponzi. Es imposible, o sea, matemáticamente es imposible, ¿no? Generar estas rentabilidades de manera sostenida durante todo este tiempo. O sea, no se puede. Eso no se puede.
sea, la probabilidad es 0. Entonces, dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces, Harry Markopoulos estaba tan molesto porque él sentía que estaban engañando a la gente, que le hace una comunicación a la Security Exchange Commission, a la SEC. Eso fue en el año 2000. La primera de las comunicaciones que le envía a Harry Markopoulos. Y le dice, en 25 minutos le voy a mostrar que uno de estos 3 escenarios, ¿no? Es el que está ocurriendo con este caso, le dice. El primero es que Bernard Madoff es un genio y yo soy un idiota que les está haciendo perder el tiempo. Ese es el primer escenario, ¿no? Le dice, ese es el primer escenario, ¿no? O sea, el segundo escenario, dice, es que las condiciones que él ofrece no se están ejecutando para que generen esta rentabilidad, porque con estas condiciones y con estas políticas no se puede generar esta rentabilidad. Por lo tanto, aquí hay un engaño a los clientes. Y la tercera posibilidad es que esto sea un esquema Ponzi. Y entonces él hace su análisis y concluye, ¿no? Concluyo que es un esquema Ponzi. Y lo firma y todo y se lo presenta a la Security Exchange Commission. La Security Exchange Commission no le hace caso, pero no le hace caso, ¿no? Dice, o sea, para ellos es el primer escenario, pues, la SEC, o sea, es un idiota, ¿no? Un idiota que está haciendo una denuncia tonta. Bueno, entonces cuando la SEC no le hace caso, ellos se molestan más, ¿no? Y dice, bueno, aquí el camino es conseguir un periodista. Entonces consiguen un periodista, contacta a un periodista experto en fraude financieros que trabaja para una buena revista, hace un reportaje y pone, o sea, no acusa de nada a Madoff, pero lo pone en duda, ¿no? Y básicamente el artículo decía, o sea, el señor siempre gana, nunca pierde. Se las sabe todas, ¿no? Pero mencionaba otras cosas, ¿no? O sea, oye, ¿cómo es eso que no cobras comisiones? ¿Cómo es eso? O sea, ponía muchas cosas en tela de juicio, sembraba la duda. Eso era lo que hacía el artículo, sembraba la duda. Bueno, entonces, y aquí pasa algo importante, que se puede ver en el documental. La Security Exchange Commission lo llama, ¿no? O sea, la directora lo llama Bernard Madoff. O sea, lo que tienes que hacer ahí, si tú vas a hacer una investigación, pues vas a investigar, ¿no? Por eso eres autoridad. Pero ella lo llama. Aló, Bernie, le dice, oye, que aquí te vamos a investigar, porque aquí tenemos digamos, han salido unas publicaciones de digamos, de tu negocio de asesoría de inversiones, que estás captando fondos, y entonces él le dice, yo no tengo negocio de asesoría de inversiones. Yo no tengo negocio de asesoría de inversiones. Y entonces, y por lo menos lo que aparece en el documental es que le dice, bueno, gracias, ya, y no lo investigan, ¿no? Porque le creen que él no tiene. Entonces, si él dice que no tiene negocio de asesoría de inversiones, entonces la SEC dice, entonces no tengo nada que investigar. O sea, una fe completa, ¿no? Y eso resultó escandaloso. Y ahí sí hablamos de una complicidad y una negligencia que pues no debió ocurrir, ¿no? Bueno, entonces, la historia continúa, pero ya voy a tratar de cerrarla un poco para... llega a haber una visita, ¿no? De los reguladores, o la SEC, mandan a 2 oficiales un poco juniors, ¿no? Y esta es otra señal de alerta, los atiende el mismo Bernard Madoff, ¿no? O sea, lo lleva a la sala y le dice, bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿No? Y todo lo demás, y en eso los engatusa, ¿no? Le dice, bueno, sí, parece que estoy voceado para ser
próximo presidente de la Security Exchange Commission, ¿no? Y voy a necesitar gente de mi confianza, o sea, que prácticamente les dijo, si yo entro allá, o sea, eso no era verdad, pero si yo entro a trabajar ahí, voy a necesitar gente como ustedes que me ayuden, o sea, prácticamente les vendió la posibilidad de que estuvieran del lado de él, ¿no? Bueno, entonces, finalmente, pues Harry Markopoulos no se cansa y llega haciendo denuncias y denuncias y denuncias y la SEC no da con el problema, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se cae el fondo? Se cae como se caen todos los esquemas Ponzi, ¿no? O sea, cuando llega la quiebra de Lehman Brothers y los mercados se derrumban, empieza a haber una crisis de liquidez, empiezan a haber retiros de fondos, ¿no? En una crisis de liquidez, retiros de fondos, y llega un momento en que Bernard Madoff no puede continuar y tiene que confesar, declararse culpable, ¿no? Se termina su vida familiar porque los hijos quedan muy decepcionados y cortan la relación con el padre, la familia se destruye, ¿no? Uno de los hijos se suicida, el otro fallece, digamos, la familia se separa, deciden los hijos nunca más en su vida ver a su padre, ¿no? O sea, digamos que es un drama pues muy lamentable, ¿no? Por la familia de él, por toda la gente que sufrió daño, porque hubo un impacto muy fuerte. Y, y cuando yo reflexiono, o sea, yo digo, ¿qué necesidad había? O sea, una persona que tenía un negocio bueno, o sea, si hubiese quedado con el negocio verde, el corretaje, y tenía la familia perfecta, los hijos profesionales bien educados, responsables, con apego a valores, ¿no? La familia unida siempre, tenían, digamos, todas las facilidades para poder tener una vida tranquila. O sea, ¿qué necesidad había de el negocio oscuro, el negocio del color rojo, ¿no? O sea, no había ninguna necesidad. Entonces, y eso hace, pues, que a veces no nos cansemos de estudiar la complejidad de las personas. Pero algo importante, nada más para cerrar, que ya estamos terminando, canal de denuncias, ¿no? Aquí, las denuncias, porque sí hubo denuncias, ¿no? Sobre todo las denuncias de Harry Markopoulos, sí hubo denuncias que llegaron al regulador, al supervisor, pero esas denuncias no funcionaron. Y eso es algo que sí podría volver a ocurrir, y no hablo solamente de la SEC, sino que hablo en general de cualquier regulador y cualquier supervisor de cualquier país. Bueno, un sistema de canal de denuncias es algo más, digamos, más complejo que un canal, o sea, que un correo, o que un teléfono, o que una página web, ¿no? Es mucho más complejo. Entonces, lo que deben tener los reguladores hoy en día es un sistema de, eh, de gestión de denuncias, un sistema de gestión de regularidades. Ese sistema lo voy a resumir porque hay una norma ISO al respecto, pero lo voy a resumir. O sea, esto les recomiendo que revisen la norma ISO 37002, Sistema de Gestión de Denuncias, o Sistema de Gestión de Regularidades, ¿no? Tenemos un curso, si les interesa, pero más o menos funciona así. Lo primero es tener la posibilidad de que se denuncie tanto a alguien de adentro como a alguien de afuera. ¿Okay? Esa denuncia tiene que tener un ticket de atención y tiene que tener dos posibilidades. Primero, la posibilidad de que la persona, a través de un acceso a un link, pueda ver el seguimiento del estado de la denuncia. Y que la persona pueda también tener la posibilidad de decir, no quiero que mi denuncia sea anónima, quiero que mi denuncia, como Harry Markopoulos, ¿no?
no le interesaba que su denuncia sea anónima. Entonces, las denuncias anónimas está bien ponerlas, ¿no? Ese es, digamos, el escenario base, pero hay que dejar abierta la posibilidad que una denuncia pueda ser no anónima. ¿Ok? Bien, como posibilidad, a criterio del denunciante. La segunda etapa es el proceso de investigación, ¿no? O sea, un regulador tiene que tener, cuando llega una denuncia con un ticket de atención, eso tiene que pasar por un proceso de investigación formal, establecido, minucioso, una, digamos, auditoría con las mejores prácticas. ¿Okay? Y eso es un tema, pues, largo, extenso de decir cómo se tiene que hacer, pero se tiene que hacer una investigación, ¿no? Con personal idóneo, ¿no? O sea, muy hermético tiene que ser además, muy hermético. Y luego viene la tercera parte que es la decisión. O sea, porque la parte 2 no juzga, la parte 2 solamente investiga, ¿no? Eso es como la policía, entre comillas, ¿okay? Que investiga. Pero la parte 3 ya es el juez, es el jurado, es el poder judicial. Es decir, ellos deciden sobre la base de la investigación. ¿Okay? Entonces, pero ese sistema de gestión de irregularidades, que no solamente aplica para abusos de entidades digamos, entidades reguladas con sus clientes, aplica para malas prácticas, digamos, éticas de funcionarios del regulador, en fin, o sea, son irregularidades, ¿no? Ese sistema no es sencillo, es complejo, ¿no? Tiene que ser además un sistema súper independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente queremos aislar que los investigadores sean los denunciados, ¿no? Entonces, y no es algo tan sencillo, pero yo pienso que ese es el principal reto que hoy en día tenemos y que no solamente es aplicable para el regulador, eso es aplicable para cualquier organización, para cualquier entidad. O sea, yo me imagino que ustedes trabajan en entidades que tienen un canal de denuncias, un canal de denuncias de irregularidades, y esto que les he explicado, estas tres partes que tienen que ser bien estructuradas, bien, o sea, bien diseñadas, porque si no se diseñan bien, fracasan una vez y fracasaron para siempre, ¿no? Entonces, esa es mi principal recomendación y es lo que deberíamos aprender, sobre todo entidades regulatorias, porque aquí, digamos, si alguien falló y grandemente fue el regulador, ¿no? Eh, pues los informes, los que no han visto el documental, pues les recomiendo la parte final, cuando Harry Markopoulos está en el Congreso de los Estados Unidos diciendo, señores, en esta fecha presenté esta denuncia, y en esta fecha esta otra denuncia, y en esta fecha, ¿y qué cosa me dijeron? Nada, no me respondieron, no investigaron, ¿no? O sea, es vergonzoso, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí hay, digamos, interesantes oportunidades de aprendizaje para poder seguir gestionando nuestros riesgos en nuestras organizaciones y en nuestros sistemas, ¿no? Bien. Ah, bueno, aquí hay otro comentario importante de Oscar Rojas. Dice, el banco donde Madoff movilizaba los fondos se hacía la vista gorda. Claro, todos esos fondos del negocio oscuro de Bernard Madoff iban por el JP Morgan. Y entonces, ¿dónde estaba el oficial de cumplimiento? O sea, la prevención del lavado de activos, ¿no? Porque todos los bancos tienen que preguntar, bueno, ¿cuál es el origen de tus fondos? ¿No? Y esa actividad tiene que ser legal. O sea, digamos que esa es una parte increíble de cómo, ahí yo sí creo que hubo complicidad, ¿no? Complicidad mínimo por negligencia, eh, porque se tuvo que haber hecho una investigación. O sea, todo eso, digamos, curiosamente, pasaba por un banco, ¿no? O sea, ese banco, o sea, no pasaba por muchos bancos, pasaba por un banco. Eso es lo que menciona en el documental. ¿Ok? Muchas gracias por estar todos los viernes con nosotros. Nos veremos el próximo viernes.